Hola, bienvenidos a este taller de acompañamiento situado Estrategias de aprendizaje en educación remota y en alternancia, propuesto por las formadoras Nora Victoria Celis y quien les habla, Liliana Jiménez Urrea, formadora de la Secretaría de Educación Cauca y Popayán. Este taller está dirigido a tutores y docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender. Plantea diversas concepciones del aprendizaje en niveles de desarrollo cognitivo, metacognitivo y motivacional. Las estrategias de aprendizaje con sus características que permiten identificar cuál es la adecuada para un grupo de estudiantes en un contexto determinado. El taller tiene la siguiente estructura: 5 momentos. El primer momento, un momento de exploración con la contextualización. El segundo momento de estructuración con la conceptualización. El tercer momento de práctica con la ejercitación. El cuarto momento de transferencia con la consolidación y el quinto momento de valoración y cierre. Para dar inicio al taller, vamos a proponer algunos acuerdos de trabajo, los cuales serán fundamentales para su buen desarrollo. El objetivo general propuesto para este taller es reconocer la importancia de las estrategias de aprendizaje por parte del docente y su aplicación en la planeación y retroalimentación de las configuraciones didácticas en educación remota y en alternancia para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Se proponen 3 objetivos específicos. El primero, reconocer las características de las estrategias de aprendizaje, el rol del docente y del estudiante para el logro de los objetivos propuestos en educación remota o en alternancia. El segundo objetivo específico, valorar las estrategias de aprendizaje en las guías de aprendizaje o cualquier configuración didáctica en la planeación y retroalimentación. Y el tercer objetivo específico, proponer estrategias de aprendizaje que se puedan utilizar a través del uso pedagógico del material educativo del programa. 2 desempeños esperados. El primero, formadores, tutores y docentes desde la práctica pedagógica reflexionan sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje que movilizan el desarrollo de habilidades por parte del estudiante para que den cuenta de los aprendizajes a partir de la planeación y retroalimentación. El segundo, desempeño esperado, formadores, tutores y docentes reconocen y utilizan estrategias de aprendizaje en el diseño de las guías o configuraciones didácticas y en el uso de los textos del programa para el logro de aprendizajes de los estudiantes. En este primer momento de exploración, lecciones aprendidas, vamos a dar inicio con un cuestionario de entrada. Este cuestionario tiene como propósito conocer las concepciones actuales de lo que significa una estrategia de aprendizaje, que indague sobre cuándo, dónde y por qué estas estrategias son importantes para que el estudiante se enfrente a una tarea determinada, que le exija un alto grado de control y regulación sobre su propio aprendizaje. Las preguntas propuestas están enmarcadas en 2 ideas fundamentales. La primera idea, el estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. La segunda idea, el estudiante no tiene en todo momento que descubrir o inventar el conocimiento. Las preguntas propuestas son: primera, ¿el estudiante es capaz de analizar, planificar, organizar, modificar los conocimientos por sí solo? La segunda pregunta, durante la realización de las tareas, ¿el estudiante reconoce las estrategias de aprendizaje brindadas por el docente? Para este segundo momento de estructuración, conceptualización, vamos a pasar a un elemento fundamental. Aquí hemos integrado 3 de los principales enfoques.
la psicología genética de Piaget, psicogenética, se quiere que en la escuela se formen personitas integralmente. El estudiante participe de las actividades creadas por el docente de forma intencional, planeadas por el docente y que permitan aprender a aprender. En el segundo, las teorías cognitivas, en especial la de David Ausubel del aprendizaje significativo, el estudiante construye significados que enriquecen su conocimiento, es decir, que el estudiante logre un aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos y poner en práctica lo aprendido. El tercer enfoque, la corriente sociocultural de Vygotsky, el estudiante es capaz de socializar, de pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextualizados. Para este primer enfoque, el estudiante es el constructor de esquemas y estructuras. El docente es el facilitador del aprendizaje y desarrollo. En el segundo enfoque, el estudiante es el procesador activo de la información. El docente es el organizador de la información, es el promotor de habilidades del pensamiento y aprendizaje. En el tercer enfoque, el estudiante efectúa apropiación o reconstrucción de saberes culturales. El docente cumple con la labor de mediación. Para estas estrategias pedagógicas y sus múltiples aproximaciones conceptuales que asumen el objeto de investigación, podemos evidenciar que un elemento fundamental que se asocia a la definición de lo que son estrategias pedagógicas están enmarcadas en los pilares de la educación. El primero, saber conocer, estrategias cognitivas. El segundo, el saber hacer, individuales o trabajo colaborativo. El tercero, saber ser, valor o actitud a lograr en el estudiante. Y el tercer pilar de la educación, saber convivir, interculturalidad y medio ambiente. Estas deben apuntar a reconocer en el estudiante sus capacidades, habilidades, como por ejemplo observar, analizar, asociar, descubrir, identificar, resolver problemas, que le permitan transmitir el conocimiento de manera significativa y divertida. Para ello, la importancia de planear la clase de manera consciente. En las estrategias didácticas, Díaz las define como procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Aquí podemos proponer algunos ejemplos de estrategias didácticas. Desarrollo de competencias para un trabajo autónomo. Método de preguntas y respuestas. Estudio de casos. Rincones de lectura y matemáticas. Trabajo colaborativo. Habilidades del pensamiento. Estrategias de comprensión lectora. Panel de discusión. Lluvia de ideas. Trabajo por proyectos. Teatro foro. Y muchos más. Las estrategias metodológicas dan respuesta a dos preguntas. ¿Cómo debe enseñar el docente? ¿Cómo aprenden los estudiantes? Cuando el docente es capaz de dar respuesta a estas preguntas, se genera el proceso de reflexión de su práctica pedagógica. Favorece la comunicación, se innova la acción didáctica, se facilita el logro de competencias, se articulan las experiencias previas con los nuevos saberes. Se fortalece la creatividad en los docentes y en los estudiantes. Se genera confianza, rompen barreras, construyen ambientes agradables, posibilitan
el aprendizaje significativo entre muchas características más, como por ejemplo de estrategias metodológicas, mapas conceptuales, redes semánticas, formulación de hipótesis, estrategias de resolución de problemas, juego de roles, estrategias metodológicas, estrategias metacognitivas, aprender a aprender y muchísimas más. ¿Qué es entonces una estrategia? Elaborar una estrategia implica trazar acciones para solucionar problemas derivados del diagnóstico y evaluar los resultados para rediseñar las acciones acometidas. Hay que tener en cuenta que este término, estrategia, se introdujo con la idea básica de competencia en el campo económico y académico en el año de 1944 por von Neumann y Oscar Morgenstern, y se incorporó posteriormente en el ámbito educativo para referirse a un plan o acción consciente hacia el logro de un objetivo. Cuando hablamos de estrategia de aprendizaje, son acciones específicas realizadas por el estudiante para hacer que el proceso de aprendizaje resulte más fácil, rápido, placentero, más autodirigido, efectivo y transferible a situaciones nuevas. Otra definición de lo que es una estrategia de aprendizaje: un procedimiento, un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Varias de las características que podemos mencionar aquí hacen referencia a la importancia de ciertas características de las estrategias de aprendizaje, como son observables. ¿Eso qué significa? El proceso mental se manifiesta a través de un comportamiento. Otras no son observables, como por ejemplo la inferencia. Sin embargo, el docente puede tener acceso a ellas a través de la objetivación, es decir, solicitándole al estudiante que exprese lo que hizo en tal situación para resolver un problema de comprensión o de producción, como por ejemplo, pienso y expreso mis ideas. Las estrategias son modificables, contrariamente a los factores de personalidad y al estilo y ritmo de aprendizaje. En este sentido, las estrategias ineficaces pueden ser reemplazadas por nuevas estrategias que pueden ser aprendidas y transferidas a nuevas situaciones. Como lo menciona Rinaldo Vélez, las estrategias son flexibles. Las estrategias son utilizadas para la resolución de problemas. El estudiante puede utilizarlas en respuesta a diferentes necesidades o problemas de aprendizaje a través de un control consciente, para referirse al autocontrol durante la realización de la tarea, lo que permite conocer en qué momento y la necesidad de utilizar estrategias compensadoras en caso de presentar dificultad. Se asume que siempre se pueden aprender nuevas estrategias, porque éstas se pueden enseñar de manera explícita. Son conocimientos que no se desarrollan espontáneamente. Muy por el contrario, es el docente quien debe enseñar a utilizar las estrategias de aprendizaje junto con los contenidos disciplinares. Las estrategias implican una sofisticación cognitiva, en el sentido en que involucran pensamientos y procesos críticos muy profundos y en mayor uso del razonamiento. Como por ejemplo, en lenguaje, la comprensión lectora, resumir información, hacer inferencias, generar preguntas, brindar respuestas, monitorear la comprensión, realizar resúmenes,
entre otros. En matemáticas, solución de problemas, proyectos, aplicaciones, modelación, experimentación, demostración, ensayo y error. En lenguaje, la experiencia literaria como una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de acercamientos creativos y propositivos al texto literario. En matemáticas, la armonización curricular, consolidar elementos curriculares para la toma de decisiones en el planteamiento del plan de área de matemáticas para el año 2021. El rol del estudiante y acciones que son acompañadas por el docente. Estas son las diferentes etapas o pasos en la formulación y puesta en práctica de la estrategia de aprendizaje. Se mencionan a continuación. En primer lugar, los estudiantes analizan una actividad o situación para determinar la meta de la tarea, los aspectos de la situación pertinentes para esa meta, la importancia de las características personales y los procedimientos que utilizan. A continuación, planifican, desarrollan la estrategia o plan pensado en los siguientes términos. Dada esta tarea, para ser realizada en este tiempo y lugar, de acuerdo a estos criterios y dadas estas características del estudiante, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, podría utilizar estos procedimientos para alcanzar la meta. Realizan, llevan a cabo procedimientos específicos, incluidos en las estrategias para conseguir las metas propuestas y alcanzar el aprendizaje esperado. Posteriormente, controlan su progreso y modifican la estrategia cuando dichos procedimientos no permiten avanzar hacia la meta que se persigue. Finalmente, el guiar y dirigir la puesta en marcha de estas etapas se produce gracias al conocimiento metacognitivo, lo que implica saber que uno puede llevar a cabo estas metas porque son importantes y saber también cuándo y cómo ejecutarlas le permite al estudiante aprender a aprender como parte de ese proceso de retroalimentación para lograr un aprendizaje significativo. El rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje le permite dar respuesta a 3 preguntas. La primera, ¿qué enseña? Es el facilitador del aprendizaje y desarrollo. ¿Cuándo lo enseña? El docente es el organizador de la información. Es el promotor de habilidades del pensamiento y aprendizaje. ¿Cómo lo enseña? El docente cumple con esa labor de mediación. En esta etapa, la importancia de hacer un reconocimiento a las categorías de las estrategias de aprendizaje. En las estrategias cognitivas, las estrategias de repetición, de elaboración y de organización son microestrategias fundamentales para el desarrollo de habilidades y el desarrollo del aprendizaje que se quiere fortalecer en los estudiantes. En las estrategias metacognitivas, la conciencia y conocimiento de variables de la persona, la tarea de la estrategia fundamental en todo este proceso. En estas son macroestrategias. Y las estrategias de apoyo o motivacional o de recursos incluye diferentes tipos de recursos que permiten llegar a la solución de la tarea. Aspectos claves como el control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, la concentración y la persistencia. La autorregulación consiste en que el alumno, el estudiante es capaz de planificar su proceso de aprendizaje, que tenga herramientas para abordarlo con eficacia y controle la situación. En otras palabras,
Este aprendizaje fomenta en el estudiante las competencias de aprender a aprender y autonomía personal. En las estrategias de autorregulación del aprendizaje se mencionan aspectos que son importantes como son, en las estrategias cognitivas, habilidades estratégicas que le facilitan el procesamiento de la información a través de una comprensión, retención, el recuerdo y la utilización. En las estrategias metacognitivas, la planificación, la dirección y el control, dirección mental estratégica. Y en las estrategias de apoyo, el control, afecto y la motivación, como ya lo mencionamos, el tiempo dedicado a la tarea, la concentración, ambiente de estudio, esfuerzo, persistencia, búsqueda de ayuda cuando sea necesario. Ayuda indirecta al procesamiento cognitivo. Eso permite fortalecer el aprendizaje autorregular con autonomía y responsabilidad. Para este momento de práctica, le vamos a pedir a la formadora Nora Victoria Celis que oriente la práctica, la transferencia, valoración y cierre del taller de acompañamiento situado Estrategias de aprendizaje en educación remota y en alternancia. Para este momento de práctica, tutores y docentes realizarán las actividades 1 y 2 que se encuentran en el anexo 4 de actividades de consolidación. El objetivo es lograr que los docentes fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificando las habilidades y competencias de sus estudiantes a través del uso de diversas estrategias de aprendizaje en educación remota o alternancia educativa. Para la actividad 1, utiliza los textos del programa. Para esta actividad se hace el ejercicio con el material de Matemáticas Press, con el objetivo de reconocer las estrategias de aprendizaje en cada una de las etapas de la secuencia didáctica. Se sugieren los siguientes pasos. 1. En la fase de planeación, el tutor acuerda un espacio con el docente para realizar la actividad. 2. Seleccionan una situación problema de uno de los textos de matemáticas. 3. A partir de la situación problema seleccionada, revisan la secuencia didáctica en cada una de sus etapas, recordando que en la etapa de comprensión se presenta el contexto, hay una presentación de la situación problema y la construcción de un esquema. Aquí es importante tener en cuenta el reconocimiento de saberes previos y la familiarización con ese contexto y con la situación problema, de manera que se pueda identificar claramente cuál es la tarea a realizar y construir un esquema con los elementos necesarios para la resolución de la situación problema. En cada uno de estos momentos se pueden identificar diversas estrategias de aprendizaje. En la etapa de descontextualización es donde se trabajan los centros de aprendizaje. Esta etapa está por fuera del contexto de la situación problema. Allí se exploran y consolidan conceptos y procedimientos necesarios para la resolución de la situación problema con ayuda de material manipulativo. También se desarrollan procesos generales de la actividad matemática. En la etapa de resolución de la situación problema, también allí se comparten y contrastan diversas estrategias y diversas soluciones y se ponen en común esas estrategias para su validación. En la etapa de reflexión se da el proceso de metacognición, donde se retoman los aprendizajes, se reflexiona sobre el proceso y también allí se hace conciencia sobre los procesos mentales. Puede identificar algunas dificultades en esta etapa de reflexión. Vamos a identificar las estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y de apoyo en cada una de las etapas de la secuencia didáctica. Aquí vamos a presentar un ejemplo de algunas estrategias que podemos encontrar. En la etapa de comprensión, estrategias para la revisión de conceptos previos, aprender a hacer, estrategias para la comprensión lectora, mapa conceptual. En la etapa de descontextualización, estrategias de ensayo-error, estrategias de lluvia de ideas. En la etapa de resolución de la situación problema, estrategias enfocadas en lo concreto, en lo simbólico y abstracto, estrategias para validar la posible solución, estrategias para la puesta en común de estrategias. En la etapa de reflexión podemos encontrar estrategias metacognitivas, aprender a aprender, estrategias para identificar habilidades, estrategias para identificar dificultades.
Se proponen, algunas de ellas ustedes podrán encontrar en la revisión de esas secuencias didácticas, de las situaciones problemas que se plantean en los textos de matemáticas, más estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y de apoyo. El objetivo es que el maestro reconozca estas estrategias de aprendizaje, puedas trabajarlas desde las configuraciones didácticas y enseñarlas al estudiante para que el estudiante pueda tener control sobre las estrategias y paso a paso el estudiante pueda realizar la tarea, la actividad o situación problema que le plantea el maestro para que logre un aprendizaje significativo. El cuarto paso de esta actividad es tomar el anexo 2 de la herramienta de apoyo para los planes de área de matemáticas que se trabajó en la STC Matemáticas del ciclo de apertura. Allí encuentran la guía de orientación, que en esa guía de orientación pueden encontrar definición de estrategias, la utilización de las estrategias de aprendizaje y también la forma de planear estrategias de aprendizaje para lograr el aprendizaje significativo. Vamos a pasar a la segunda actividad. Esta actividad se realiza en dos momentos. Un primer momento se propone tomar la guía de aprendizaje que ha sido diseñada teniendo en cuenta los apartados de la guía. Aquí se reconoce en cada uno de esos apartados un momento de la guía algunas estrategias de aprendizaje. En un segundo momento vamos a hacer el proceso de retroalimentación de la guía de aprendizaje. Para esto tomamos la rúbrica de acompañamiento al docente desde los aspectos pedagógicos, revisando los criterios y descripciones que se consideren relevantes, donde se involucre el rol del docente y el rol del estudiante, con el fin de reconocer las acciones o estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y de apoyo. Vamos a trabajar esas estrategias de aprendizaje en cada uno de los apartados de la guía. ¿En qué voy a aprender? Activación de conocimientos previos. En lo que estoy aprendiendo, comprender el objetivo de aprendizaje y profundizar en los conceptos. En practico lo que aprendí, los niveles de complejidad. En cómo sé que aprendí aquellas habilidades, en qué aprendí, el momento de reflexión metacognitivo. Se busca que las actividades propuestas se incorporen las estrategias de aprendizaje para la retroalimentación. También se haga uso de la escalera de retroalimentación propuesta por Daniel Wilson a través de los peldaños, clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Este proceso de retroalimentación se sugiere que se haga en doble vía, docente-docente, docente-estudiante, estudiante-docente. Para este momento de transferencia hacemos uso del anexo formato de planeación de la configuración didáctica. Este formato fue trabajado en el ciclo de apertura en el taller de gestión de ambientes híbridos de aprendizaje. Lo retomamos y lo ajustamos incorporando una columna para las estrategias de aprendizaje. Aquí se debe tener en cuenta esas estrategias de aprendizaje desde las configuraciones didácticas, en los modos de atención, en los tiempos y en los recursos, y se busca fortalecer estas actividades propuestas en las configuraciones didácticas, incorporando las diversas estrategias de aprendizaje desde la planeación. También tutores y docentes van a tener la posibilidad de consultar la ficha para valorar una estrategia de aprendizaje, una ficha que fue diseñada por el equipo de formadoras, donde se puede tener mayor claridad sobre lo que es una definición y descripción de una estrategia de aprendizaje. Aquí hay unos elementos de esa ficha que es primero identificar la estrategia de aprendizaje, describir la estrategia, aprendizajes esperados, criterios de valoración a considerar, texto o recurso a utilizar, acciones, fortalezas de la estrategia, oportunidades de mejora de la estrategia y sugerencias para la implementación de la estrategia. Se busca valorar las estrategias de aprendizaje a desarrollar en las guías o configuraciones didácticas desde la retroalimentación. Pueden consultar para matemáticas la estrategia de aprendizaje de resolución de problemas, está la ficha diseñada, y las estrategias de aprendizaje de entrevista para lenguaje que se ubican en la carpeta de recursos adicionales. Está a disposición para poder orientar un poco esta valoración de una estrategia de aprendizaje.
También pueden encontrar en el foro del portal Colombia Aprende el foro como una estrategia de aprendizaje. Allí se plantean 3 preguntas para la interacción y el diálogo entre los diferentes maestros que van a proponer allí sobre esas preguntas unas respuestas. Entonces también es una oportunidad de trabajar el foro como estrategia de aprendizaje. Para este momento de valoración y cierre, invitamos a tutores y docentes a dar respuesta al cuestionario de salida con estas 2 preguntas que se plantean. 1. ¿Cómo ofrecer retroalimentación a los docentes a partir del análisis de las evidencias y el uso de estrategias de aprendizaje en las configuraciones didácticas? 2. ¿Cómo ofrecer retroalimentación a los estudiantes a partir del análisis de las evidencias y el uso de estrategias de aprendizaje para adquirir conocimientos y habilidades en su proceso educativo? Se invita a la reflexión a partir de estas 2 preguntas. También ustedes pueden complementar las respuestas que damos en el cuestionario de salida. Ahora vamos a presentar el decálogo del docente en tiempos de alternancia educativa que fue preparado por la formadora y coordinadora Franceli Molina. Este decálogo nos permite reconocer las características y habilidades del docente. 1. Presenta actitud de cambio y adaptación. Está dispuesto a reconfigurar su práctica pedagógica en beneficio de los aprendizajes de los niños y niñas. 2. Tiene capacidad de comprender las situaciones particulares de los estudiantes y sus familias, fomentando la confianza, la empatía y favoreciendo las competencias socioemocionales. 3. Es recursivo para establecer estrategias de comunicación, de interacción y de creatividad. 4. Tiene la capacidad de autoformación en competencias y metodologías de las TIC y plataformas de enseñanza. 5. Reconoce la importancia de la planeación de la evaluación de los aprendizajes y promueve la autoevaluación. 6. Reflexiona, revisa y ajusta su planeación pedagógica, priorizando los aprendizajes de los niños y niñas. 7. Promueve reflexiones pedagógicas que conlleven a los ajustes del currículo. 8. Mantiene una actitud positiva y altas expectativas frente a los aprendizajes de sus estudiantes. 9. Establece metas y objetivos claros para el éxito de su práctica docente. 10. Trabaja en equipo con sus colegas para promover estrategias de enseñanza-aprendizaje novedosos donde prima las experiencias cotidianas de los niños y niñas y sus familias. Ahora, en el cierre final, queremos dar las gracias a todos ustedes por la participación en cada uno de los momentos de este taller de acompañamiento situado denominado Estrategias de Aprendizaje en Educación Remota y Alternancia Educativa. Muchas gracias.